Si me puede poner, no sé por qué. Bien, perfecto. Estamos en este día iniciando lo que es una nueva serie de mensajes y, por cierto, tengo las hojas aquí para, si queréis hacer apuntes, si algunos me podéis ayudar. El pasaje, bueno, la sección de la palabra que quiero empezar a mirar es el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas es es una obra maestra, es una de 4 evangelios, pero es una obra, realmente es la más larga de todos los evangelios y es algo fascinante estudiar, mirar a través de este libro, pues la vida y el ministerio de Jesús. Y es curioso que es el único evangelio que empieza con un prólogo, unos versículos que desde el primer momento describen lo que es el propósito, incluso nos hacen algo, nos dice algo que ningún otro evangelio hace. Nos dice para quién fue escrito. Así que en esta mañana vamos a iniciar nuestro estudio de Lucas mirando estos primeros 4 versículos. Ahora, si estáis un poco mirando conmigo, estáis pensando, vale, hoy vamos a ver 4 versículos del evangelio más largo de todos los evangelios. Si hacemos 4 hoy y 4 la semana que viene, de aquí no vamos a salir hasta dentro de 5 o 6 años. Bueno, aunque sería desde luego provechoso hacer eso, yo personalmente resisto un poco eso de hacer series interminables, porque he visto iglesias donde llevan 10 años con una serie de mensajes y a veces los hermanos dicen, ir a la iglesia hoy, otra vez para el mismo tema. Bueno, así que igual hoy vamos a hacer 4 versículos, pero la semana que viene vamos a hacer una porción más larga y seguramente en otros momentos de la serie pues haremos ya un poco de casi temas, recogiendo incluso más información. Pero espero que este tiempo que tengamos en la palabra sea provechoso para nosotros como siempre. Bien, esto no sé si no está funcionando o... no, si puedes mover solo el S. Para que eso, perfecto, debería funcionar así. Bueno, el Evangelio de Lucas, ¿qué sabemos de Lucas? Bueno, igual recordamos ese título que leemos en Colosenses 4:14, que le llama a Lucas el médico amado, que tuve que tener cuidado, que escribiéndolo puse el médico divino. Ese no es, no es Lucas, es el médico amado, y así es como lo llama Pablo. Y efectivamente entendemos que Lucas era médico. Curiosamente, cuando relata esa historia que cuenta Jesús, esa parábola que dice, los discípulos están ahí viendo a toda la gente rica. Y desde la perspectiva de los judíos del primer siglo, una persona rica era una persona que había recibido la bendición de Dios, por eso tenía riqueza. Obviamente descartando personas que se habían enriquecido mediante el fraude y el engaño. Y entonces Jesús coge el tema y dice, bueno, ¿sabéis? Es más fácil que un camello pase por la hoja de una aguja que un rico entre en el cielo. Esa expresión que obviamente nosotros lo miramos y decimos, ¿desde cuándo pasan los camellos por la hoja de una aguja? O sea, no lo comprendemos, pero entendemos que de alguna manera es una expresión idiomática que utilizaban. Sabes que cada cultura tiene expresiones idiomáticas. A veces en nuestro lenguaje usamos estas expresiones y ni tenemos idea de por qué decimos las expresiones. A veces nos preguntan, ¿y por qué dices eso? Y decimos, porque sí, porque tampoco hemos parado a pensar. Bueno, parece una expresión, ¿no? Algo sumamente difícil, casi imposible que un camello... Bueno, ¿por qué cuento esto? Resulta que cuando Mateo lo cuenta, usa una palabra para la aguja. Cuando Lucas lo cuenta, usa una palabra para aguja
que específicamente se utilizaba muchas veces para la cirugía. O sea, revela de alguna manera ese trasfondo suyo. También otro detalle curioso. Vino una mujer a Jesús, una mujer que sufría un flujo de sangre durante 12 años, y nos dice el texto que había ido a todos los médicos, se había gastado todo lo que tenía y no había aprovechado nada, no había mejorado nada. Lucas guarda ese hecho de que había gastado todo su dinero en los médicos. Siendo igual médico, quería reservar esa cortesía a sus compañeros que ejercían la medicina. El caso es que, bueno, sabemos que Luke era médico. Sabemos también que es el autor de los 2 libros más largos del Nuevo Testamento. Interesante si sumamos el número de palabras de Lucas y de Hechos, son casi 38.000 palabras. Y cada uno de estos libros está en la lista de los libros más largos del Nuevo Testamento. O sea, un hombre que sabe hacer un trabajo académico de escribir ordenadamente un libro. Interesante. También sabemos o creemos que es gentil Lucas. Ahora, es interesante, en ningún sitio nos dice que no era judío, pero es interesante que cuando leemos en Colosenses 4, Pablo está hablando de los compañeros suyos y empieza y nombra a algunos y dice, estos son los únicos de la circuncisión que han estado conmigo. Y luego a continuación dice, también ha estado conmigo Epafras, y luego dice, y Lucas y Demas, dando a entender que no eran de la circuncisión, eran gentiles. Ahora, tengo que decir eso, aunque parece que es gentil, escribe como un judío. Escribe utilizando ese lenguaje tal como lo utilizaban los judíos. Muchas veces su lenguaje es muy parecido a la Septuaginta, o sea, la Biblia en griego del Antiguo Testamento, lo cual nos hace pensar que Lucas pues había estudiado mucho de la palabra de Dios. También sabemos que era un compañero de viaje de Pablo en sus viajes misioneros. Más o menos por la mitad de Hechos, en el capítulo 16, de repente empezamos a notar que en la narración del viaje empieza a decir, luego nosotros fuimos y nosotros, algo que no había ocurrido en el primer viaje ni en la primera mitad del libro. ¿Y qué es lo que pasa? Miramos quiénes son los compañeros de viaje y realmente encaja perfectamente que este es el momento que Lucas empezó a viajar con el apóstol Pablo. Entonces él empieza su carta con estas palabras. Ahora, he puesto aquí en pantalla una versión un poco diferente. Esta es la versión de la Biblia textual. Entonces notaréis algunas palabras un poco diferentes, pero sobre todo lo que quería notar es lo siguiente. En esa sección, Lucas dice, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, bueno, bien, ¿por qué tengo marcadas las palabras que tengo marcadas? Pues resulta, las palabras que están en amarillo son palabras que aparecen exclusivamente en este pasaje y en ningún otro sitio del Evangelio. Ahora, es un poco difícil ver eso en traducción, porque dices, ¿cómo que ya qué? Pero bueno, es una conjunción que usa Lucas aquí y no aparece en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. ¿Inventó esa palabra Lucas? No, para nada. Es una palabra muy del griego clásico. Sabemos un poco que en la historia del lenguaje, el griego clásico, estamos hablando de la época de Alejandro Magno, años antes de Lucas y de Jesús, pues el griego había llegado a ese momento cumbre, ¿no? Homero, la Ilíada, toda esa época. Y después llegamos a la época del Nuevo Testamento. Están todavía la gente hablando en griego, pero es un griego distinto, un griego que lo llaman ya común. Un griego que, bueno, igual los griegos clásicos dirían, qué vergüenza ese lenguaje,
porque para ellos no era tan puro como el lenguaje que había usado Homero. De la misma forma que pasa con todos los idiomas. Si pudiera escuchar Cervantes a la gente de hoy en día hablar, seguro que diría, vergüenza daría. Es que nuestro lenguaje sí que ha cambiado. ¿Ha empeorado? Eso es siempre la sensación que tenemos como personas. Y cuanto más años tenemos, más escuchamos a los jóvenes y meneamos la cabeza y decimos, terrible lo que hacen con el lenguaje. Bueno, todo esto para decir, Lucas está escribiendo de un estilo que es realmente distinto del resto del Nuevo Testamento, incluso del resto de su propio libro. Una vez que avanza más allá de este prólogo, él entra en el griego normal del Nuevo Testamento, pero esa introducción es interesante, la forma en que empieza a usar estas palabras, un relato, una palabra un poco más específica que no encontramos en otros sitios. Testigos oculares, otra expresión que, aunque sí que en otros sitios tenemos el pensamiento de un testigo, pero él usa un término muy específico. Luego, el azul son palabras que solo se usan menos de 5 veces en el Nuevo Testamento, o sea, no son palabras comunes, y en casi todos los casos es Lucas el único que usa estas palabras. O sea, son, una vez más, palabras especiales, palabras así muy concretas que emplea Lucas que no emplean otros autores. Todo esto para decir, Lucas está haciendo algo muy especial en esa introducción y por eso merece un mensaje solo mirando esa porción, ¿vale? Y luego después seguiremos avanzando por el libro. Bien, en todo esto lo que vemos son 3 bloques de información. Primeramente, lo que llamo el contexto. En segundo lugar, lo que voy a llamar el destinatario. Yo puse en la hoja recipiente, pero luego después, pensándolo bien, digo, recipiente no es el que recibe la carta, es el que donde guardas el cocido que has sobrado. Entonces, bueno, lo cambié aquí, pero no está cambiado en la hoja. Y finalmente, el propósito. Así que, bueno, teniendo 3 bloques, pues tengo ya un bosquejo fácil para mirar este pasaje. Así que vamos a lanzarnos directamente con el contexto. De todo lo que dice, yo he tomado aquí y he intentado desmenuzar y decir, vale, ¿cuáles son los eventos a los cuales Lucas aquí hace referencia? Bueno, lo primero de todo, y cronológicamente, es que Lucas está diciendo, mira, Jesús vino, vivió, y como parte de su vida estuvo enseñando. Jesús enseñó, y luego después hizo algunas cosas importantes, en particular, lo más importante, murió, pero allí no terminó la historia, resucitó. Ahora, hago este enfoque porque es interesante comparar esas primeras palabras de Lucas con las primeras palabras de Hechos, porque también está Hechos escrito de Lucas y también para la misma persona, para el mismo destinatario que vamos a comentar en un momento. Por lo tanto, interesante notar lo que está haciendo. Y lo que hace Lucas en Hechos es que dice, bueno, en el primer tratado, o sea, hace referencia al Evangelio, lo cual nos hace entender que de alguna manera se puede leer de manera continua. O sea, terminamos de leer Lucas y no nos viene mal seguir leyendo en Hechos. Pero él dice, en el primer tratado, hablé sobre todas las cosas que Jesús hizo y dijo, o enseñó e hizo. O sea, no recuerdo el orden, pero fijaos que está diciendo exactamente lo mismo. Jesús enseñó muchas cosas, Jesús hizo muchas cosas y eso es el punto de comienzo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, Lucas comenta que hay testigos oculares, una palabra un poco más común para nosotros, apóstoles. Apóstoles son personas que han visto, vivieron, estuvieron con Jesús.
Y Lucas dice, estos testigos oculares, estos apóstoles, empezaron a enseñar las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús había hecho, lo empezaron a enseñar entre las naciones. Ahora, esto es el gran mandamiento que tenemos en Mateo 28, 19. Jesús, antes de subir al cielo, dice, iros por todas las naciones y enseñar, haciendo discípulos. Bueno, es precisamente lo que dice en Hechos también. Hechos dice, no solamente hizo y enseñó muchas cosas, sino que dejó a los apóstoles ese mensaje. Así que vemos como Hechos recoge los temas, los mismos temas que está tratando Lucas aquí en su prólogo. Bien, así que tenemos testigos oculares, pero después de ellos, ¿qué tenemos? Pues si miramos, no solamente tenemos testigos oculares, sino que también tenemos ministros de la palabra. Los ministros de la palabra, ¿qué quiere decir Lucas con eso? Bueno, son personas que obviamente, por el contexto, ministran la palabra, personas que viven para compartir esa palabra. Yo he puesto aquí en paréntesis Pablo. Lucas tenía una relación muy estrecha con Pablo, como estábamos comentando, eran compañeros de viaje. Y entonces, Lucas reconoce que Pablo no es un testigo ocular de todo lo que Jesús enseñaba y hacía. Ahora, Pablo sí que era testigo ocular de Cristo. Sí que vio a Cristo en persona. Nos lo dice cuando está defendiendo su apostolado. ¿Y en qué momento vio a Jesús? De camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado, pero que sepamos, nunca llegó a cruzar caminos con Jesús en la tierra. O sea, nunca estuvo presente para escuchar a Jesús enseñar. Entonces, bueno, es lógico entender que Lucas lo aparta no como un testigo ocular, aunque sí que vio a Cristo, pero el Cristo resucitado, pero lo pone como ministro de la palabra, pero Pablo no era único. Había otros que viajaban y compartían la palabra. ¡Qué bendición! Por lo tanto, ellos siguieron enseñando estas verdades de Jesús. Y luego dice Lucas, hay muchos que han mirado lo que se ha enseñado sobre Jesús, tanto por los testigos oculares como por los otros ministros de la palabra, y han escrito, han puesto por escrito ya elementos, sermones, parábolas, ilustraciones, y lo está reconociendo claramente. Esas personas podrían fácilmente ser, entre otros, Mateo y Marcos. Entendemos que seguramente Mateo y Marcos son anteriores a Lucas, ¿vale? Ahora, todo el tema del orden exacto de los evangelios es un tema complicado que se han escrito tomos y tomos, o sea, muchos libros sobre este tema, y tampoco lo quiero simplificar demasiado, pero digo que es bastante probable que cuando él menciona a estos que han escrito, entre ellos están incluidos Marcos y Mateo, pero también había otros relatos que personas escribían, compartían entre los cristianos. Y por lo tanto, Lucas decide entrar en esta harina, en ese grupo y decir, yo también voy a escribir esto. Ahora, algunos leen esto y es un poco de molestia porque dices, parece que Lucas está diciendo, bueno, no sabía qué hacer, así que, pues total, voy a escribir algo. Y no es el caso. Tampoco está diciendo Lucas, bueno, otros lo han intentado y lo han hecho mal, así que lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Tampoco es eso, ¿vale? Entonces, por un lado, Lucas dice, yo también voy a escribir eso. Eso no excluye lo que es el Espíritu Santo. Lucas no solamente está haciendo un trabajo personal de que, pues quiero hacer eso. No, Lucas está actuando bajo la influencia del Espíritu Santo.
pero en ningún momento está diciendo que lo que otros han hecho está mal. Está realmente diciendo de añadir a lo que ya está, pero no reemplazar lo que ya está. Pero Lucas nos dice dos cosas sobre lo que está haciendo. Dice, primeramente, para poder escribir eso, decidí investigarlo todo, pero diligentemente, y he puesto aquí de nuevo. Hay un poco de interpretación sobre, o polémica sobre cómo interpretar la palabra, y verás en tu traducción se traduce de otra manera que lo que estoy poniendo aquí. Es interesante, es la misma palabra que utiliza Jesús cuando habla con Nicodemo. Y habla de, hay que nacer, ¿recordáis eso? Nacer, y nosotros tenemos en nuestra Biblia de nuevo, y claro, Nicodemo dice, nacer de nuevo, ¿cómo puede una persona ya grande volver a entrar en su madre para nacer? Eso es imposible. Y Jesús dice, el que no nace de la carne y del espíritu, dando a entender que ese nacimiento nuevo no es otro nacimiento de la misma clase, sino es que es un nacimiento distinto. Hay que nacer físicamente. Bueno, todos hemos nacido físicamente, correcto, esto está hecho. Pero hay que nacer espiritualmente ahora. Y entonces esa palabra que Nicodemo entiende como otra vez, Jesús realmente gira y dice, no es otra vez, es de arriba, espiritualmente. Entonces, esa palabra es la misma palabra que emplea Lucas aquí. Dice, me he puesto a estudiar diligentemente, y entonces usa esa misma palabra. ¿Cómo lo entendemos? A estudiar de nuevo, ya lo había estudiado en el pasado y ahora lo voy a estudiar de nuevo, o lo entendemos que se puso a estudiar de arriba, o sea, del principio hasta el fin, algunos lo entienden así. Yo casi tengo la sensación de que está diciendo que he vuelto al principio y lo he estudiado todo, o sea, no doy por sentado nada. Empiezo desde el primer momento y lo vuelvo a mirar todo diligentemente. Entendemos que Lucas emplea fuentes, hablando con las personas, mirando diferentes textos. Incluso históricamente nos dice que una de sus fuentes era María, la madre de Jesús. Y es curioso notar que efectivamente Lucas es el que más detalles nos da sobre el nacimiento de Jesús. En Navidad siempre leemos de Lucas. Nunca leemos en Navidad de Marcos o de Juan. No nos dan esa parte de la historia. Ellos arrancan más bien, bueno, Juan empieza en el principio. Bien, Juan tiene el premio por empezar antes, porque él empieza antes del tiempo. Pero Marcos y Juan saltan directamente al ministerio de Juan el Bautista. Mateo sí que nos da algo, pero desde luego desde la perspectiva de María no tanto. Más bien tenemos la historia de José, los magos, pero Lucas es el que nos cuenta la historia de María que va a Belén, que da a luz allí entre el sitio para los animales. En fin, nos da muchos detalles que encaja con ese pensamiento de que efectivamente Lucas tenía contacto con María. Y aparte de eso, Lucas es el único evangelio que nos da información de la niñez de Jesús, que esa historia del templo, cuando Jesús se perdió en Jerusalén. Todo eso es interesante. Bien, pues no solamente lo investiga diligentemente, sino que también dice que lo he puesto en orden. Ahora, eso no significa necesariamente que Lucas es el evangelio que es cronológicamente correcto, porque no siempre es el orden que está utilizando Lucas, pero dice que lo ha puesto en un orden, o sea, lo ha organizado de alguna manera. ¿Con qué propósito? Bueno, eso guardamos el pensamiento porque vamos llegando. Así que el contexto es ese. En segundo lugar, ¿para quién escribe? Teófilo. ¿Y ese Teófilo quién es? Pues si hacemos trabajo de concordancia, aparece el nombre Teófilo 2 veces en el Nuevo Testamento.
Aquí uno y el otro en Hechos, que tampoco nos ayuda mucho, nos dice lo mismo. ¿Quién es Teófilo? Bueno, es interesante notar que su nombre tiene significado. Significa amador de Dios. Todavía conocemos a gente con ese nombre, amador. Bueno, amador de Dios no tanto, pero ese pensamiento que es un amante de Dios. O quizás se podría interpretar como amado por Dios. Está un poco en las dos direcciones. Bueno, algunos escuchan eso y rápidamente dicen, bueno, a lo mejor no es un personaje real, a lo mejor es un título que se aplica a cualquier persona. Bueno, tenemos que recordar, todos los nombres tienen significado. ¿Sabes el significado de tu nombre? Igual nosotros no. Igual tenemos nombres y decimos, no, mi nombre es David. David. Pero sí, efectivamente, el nombre David tiene un significado. Significa amado, por cierto. No sé los significados de todos los nombres, pero del mío sí. Para nosotros eso es casi un detalle sin importancia, ¿no? El hecho de que mi nombre significa amado o querido o estimado, o sea, ese tipo de... El hecho de que significa eso mi nombre no tiene una implicación directa para mi vida necesariamente, ¿no? Ahora, quizás significa algo para mis padres, que mis padres me pusieron este nombre porque pues querían que yo fuese una persona querida. Bueno, no sé, nunca les he preguntado exactamente por qué han elegido ese nombre, pero ese nombre entendemos que sobre todo en los tiempos antiguos, casi todos los nombres tenían un significado. Así que bueno, hacemos bien en decir, bueno, Teófilo seguramente era un personaje real y aunque su nombre a nosotros nos parece pues un título así, era un nombre normal y corriente. Y lo que es más, seguramente era un nombre hasta que hacía referencia no al Dios verdadero de la Biblia, sino a los dioses paganos de los romanos o quizás de los griegos. Es un nombre en griego, pero no estamos seguros si era romano o griego. Bueno, ¿quién es Teófilo? Sinceramente, poco importa quién es, pero vamos a comentar algo sobre lo que sabemos de este personaje. Primeramente, entendemos que es un oficial público. ¿Cómo lo sabemos? Es que Lucas le llama excelentísimo Teófilo. Ahora, ese excelentísimo no es la primera y la única vez, bueno, no es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, sí que es la primera vez. ¿Dónde más lo encontramos? Es que hago preguntas, pero están en pantalla, así que en Hechos. Bien, ¿qué está pasando en Hechos 23, 24, 26? Sabemos un poco de Hechos. ¿Qué está pasando en estos momentos? Si recordamos que Pablo vuelve a Jerusalén después del tercer viaje misionero y lo cogen preso. Y ahí lo quieren matar y al final apela a César. Y a continuación, pues ahí está Pablo ante varios oficiales, o sea, personas públicas, figuras públicas, para defenderse. ¿Y qué es lo que encontramos en cada caso? Pablo se dirige a estas personas con ese mismo título, excelentísimo Festo, excelentísimo. O sea, en cada caso le llama así. Por lo tanto, cuando leemos aquí en Lucas, que es excelentísimo Teófilo, entendemos que de alguna manera Teófilo es un oficial elegido, un oficial público. Un detalle curioso. La próxima vez que veremos su nombre en la carta a los Hechos, o sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que esta vez Lucas le dice, Teófilo, te escribo otra vez. No le llama excelentísimo Teófilo. Ahora, podría ser que Lucas ha pasado una semana en su casa y ahora son amigachos
y ya no le llama por su título. Podría ser, podría ser. Pero algunos han propuesto, y no sé si es así, nadie sabe si es así, pero quizás Teófilo llegó a profesar su fe en Cristo de manera abierta y quizás perdió su posición y por lo tanto le escribe, y ya le escribe directamente a Teófilo, ya no le llama según el título de su oficio. Puede ser interesante. Es un oficial y es uno que ha sido instruido en las enseñanzas de Jesús. Nos dice en el versículo 4 que tú has sido instruido. La palabra es la misma palabra de donde en castellano tenemos la palabra catequesis. Ahora, catequesis para nosotros igual ya automáticamente nos lleva a la Iglesia Católica, a esa preparación para los niños para poder tomar la primera comunión. Pero la palabra es una palabra antigua y una palabra que tenía que ver con una instrucción oral. O sea, llegar allí y enseñar de manera oral. Nosotros de pequeños, hacíamos una clase de catequesis y lo que era, la profesora decía una pregunta y nosotros teníamos que memorizar una respuesta, bueno, la respuesta, porque no podías dar cualquier respuesta, tenías que dar la respuesta y recuerdo todavía, la primera pregunta es, ¿quién hizo Dios? Y todos contestábamos, no, era, ¿qué hizo Dios? Y nosotros contestamos, Dios hizo todas las cosas. Y luego la siguiente pregunta era, ¿quién hizo Dios? Y nosotros contestábamos, nadie ha hecho a Dios. O sea, era, y así, creo que había 300 preguntas y en un momento de mi vida igual sabía 150 de las 300. Pero bueno, ese catequesis, esa es la misma palabra que usa aquí Lucas para decir, tú has sido instruido en los puntos básicos de Jesús. Ahora, la gran pregunta que tenemos, que no contesta Lucas, es, ¿había creído Teófilo? No tenemos la respuesta a esta pregunta, pero propongo dos escenarios aquí. Teófilo había sido instruido y efectivamente había creído esa enseñanza. Y por lo tanto, viene Lucas a escribirle. ¿Por qué? Porque siempre hay momento para empezar a dudar. Ese momento que dices, sí, he creído, pero conforme va pasando el tiempo, tengo esos momentos en que me pregunto, ¿era así? ¿De verdad? ¿Pasamos por momentos así en nuestra fe? Desde luego, es humano sentir eso, es humano tener ese momento. Y lo curioso es que la Biblia no entra en ese tema como, no, prohibido hablar de esto. Más bien, si es verdad, si este es el escenario aquí, y vuelvo a decir, no sé seguro si es así, pero si tenemos esos momentos en que empezamos a cuestionar, a pensar en algo, lo mejor que podemos hacer es preguntar para poder recibir los datos, para poder llegar a reforzar nuestra fe. Y si es así, lo que tenemos en el Evangelio de Lucas es un momento para ir instruyendo, para que Teófilo no dude más, para que tenga la fe más firme. Desde luego, lo peor que podemos hacer es callarnos, ignorar o de alguna forma almacenar estas dudas en otro sitio, porque esto es precisamente lo que Satanás quisiera. Satanás frota las manos y dice, sí, tú no lo hables con nadie, tú lo guarda por ahí y vamos a dejar que acumule esa duda y un día esto va a ser como tsunami que viene y arrasa. Bueno, el otro escenario posible es justo al revés, que Teófilo había sido instruido, pero las dudas están todavía y no ha llegado a creer todavía. Está todavía en este punto antes de creer y por lo tanto el Evangelio de Lucas viene para
poner esa enseñanza para ayudarle a poder saber que esto es cierto. Y todo esto ya estoy adelantando ese tercer punto, el propósito de escribir. Escribe Lucas para animar a Teófilo sobre la firmeza de lo que ha sido enseñado. Esa palabra es una de las palabras que se usa poquísimo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero lo encontramos en otro contexto sumamente interesante. Nos dice en Hechos 5 que pusieron a los apóstoles en la cárcel y así por la noche Dios los sacó de la cárcel. Y por la mañana, cuando van a sacarlos, ¿qué encuentran? Encuentran los dos guardias ahí de la puerta y dicen, buenos días, ¿todo correcto? Sí, señor, todo correcto. Abren las puertas y dice, ¿y los reos? Y los guardias dicen, es que llevamos toda la noche en la puerta, aquí no ha entrado ni ha salido nadie. Y sin embargo, habían salido. Y dijeron, encontrando las puertas firmes, esas puertas que no se habían movido, estaban allí inamovibles. Me encanta esa palabra, siempre busco un momento para usarla. Y dice, el propósito es que tú tengas lo que te han enseñado como inamovible, como algo firme, algo que es cierto. ¿Por qué? Para que se pueda creer. Quiero volver a enfatizar ese punto. La fe bíblica no es creer algo que sabes que no es verdad. No es como la historia de Papá Noel o algo así que bueno, igual los padres podemos contar a los niños en algún momento, ¿no? Sí, bueno, prepara ahí la chimenea para que venga. Vives en un piso, resulta que no tienes chimenea. Bueno, cambias la historia o lo que sea. A veces, pues nosotros hacemos eso de juego, ¿no? Que tenemos esas historias que sabemos que no son verdad, pero de alguna manera hacemos ese juego. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica está basada en hechos reales. Si la fe bíblica no está basada en hechos reales, apaga y vámonos. Pablo dice, pues somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración, si solo en esta vida confiamos en Cristo. Así que, efectivamente, esta es la verdad, es firme lo que está enseñando y el propósito es poder creer. La fe, después de todo, en Hechos 11, es tener por firme, tener por evidencia lo que incluso no se puede ver. Y Pablo, y aquí Lucas nos está diciendo, aunque no lo podamos ver, eso es firme y se puede creer. Bueno, entramos en estos mensajes y, bueno, empiezo con ese pensamiento, ¿no? Nos conviene saber y recordar todo lo que Jesús enseñó e hizo. O sea, digo, saber por si realmente no lo sabes. Igual eres nuevo, igual no has leído tanto y cuando vamos estudiando, igual hay historias nuevas para ti, igual hay cosas que nunca habías visto antes. Nos conviene. No nos conviene ignorar lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo. Pero incluso para nosotros, igual que hemos leído toda la Biblia, igual hemos leído los evangelios, igual son muchas veces, igual no hay ninguna historia nueva que vamos a mirar, pero nos conviene volver a recordar todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Bueno, si no has creído todavía, igual tú estás en el dibujo que puse ahí, igual tú estás siendo instruido, estás viniendo a la iglesia, pero en tu corazón todavía quedan dudas, pues escucha. Y por cierto, pregunta. Habla conmigo, habla con Jeremy, habla con otro que está aquí, con quien tienes confianza y deja que se pueda,
que abramos la Biblia contigo para poder contestar las dudas que tienes. Y que eso te mueva al punto en que reconozcas la firmeza de todo lo que Jesús hizo y enseñó, para que puedas poner tu confianza exclusivamente en Cristo, para que tú estés realmente apoyado en la roca. ¿Recordáis cómo Jesús terminó el Sermón del Monte? 2 hombres se pusieron a construir casas. Uno, ¿para qué perder tiempo poniendo fundamento? Yo construí la casa aquí mismo. Y ahí levantó una casa preciosa en nada. Pero cuando vino la tempestad, esa casa fue derribada. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Otro cogió y tomó el tiempo de cavar, de hacer fundamento, y él levantó una casa. Seguramente tardó mucho más que el primero. Igual el primero empleó el dinero extra en todas las tonterías que se puede poner en una casa, y a lo mejor cuando pasaban los vecinos, pasaban de largo en la casa que estaba sobre la piedra y se fijaban todos en la otra casa. Pero cuando vino la tempestad, esa casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Igual todavía no has fundado tu casa sobre la roca. Igual tú has construido, pero no sobre Cristo. Y aquí ese evangelio viene para decirte, no pierdas tiempo, construye en el sitio correcto. Pero si estás confiando en Cristo, y confío que somos la mayoría los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Si has puesto tu fe en Cristo, escucha otra vez estas palabras. ¿Por qué? Porque podemos confirmar, reafirmar nuestra fe, crecer en nuestra fe y ser aún más fuertes y preparados para también compartir estas verdades con otros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por ese Evangelio de Lucas, y conforme comenzamos estos estudios sobre Lucas, rogamos, Padre, que obres entre nosotros y que nos enseñes tu palabra, que veamos a Jesús de nuevo, igual que contemplemos aspectos de su enseñanza, de su carácter, que no habíamos contemplado antes o que ya se nos habían olvidado. Pero queremos ver a Jesús para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la única forma de correr con paciencia en este mundo es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.